Hola, en este video vamos a describir al muslo, que como hemos mencionado está conformado por el hueso fémur. Este es un hueso largo que se articula con el coxal hacia superior, particularmente con la cavidad cotiloidea del coxal, ya lo habíamos visto en el video anterior, y se articula con la tibia hacia inferior. Y está formado por un cuerpo y dos extremidades, una superior y una inferior. En cuanto al cuerpo, este es prismático, triangular y tiene 3 caras y 3 bordes. Sus caras van a ser una anterior, que es lisa, la vemos acá, que inserta los músculos crural y subcrural, una posterolateral externa, que estaría acá, o acá se aprecia un poco mejor, que inserta el músculo crural, y una posterolateral interna, que está libre de inserciones musculares. Y en cuanto a los bordes, describimos dos bordes laterales, uno externo y uno interno. Ambos son redondeados, convexos. Y un borde posterior, que es bien particular. Es saliente, grueso y rugoso. O también se llama línea áspera. Y lo vemos aquí. Bien, es esto. Esta línea áspera va a delimitar un labio externo, bien, que sería esta parte externa de la misma, y este labio va a prestar inserción al vasto externo, y un labio interno que presta inserción al vasto interno. A su vez, entre ambos labios describimos un intersticio, o mismamente la propia línea áspera que va a insertar a los aductores del muslo y a la porción corta del bíceps femoral. Es importante saber que la línea áspera hacia arriba se divide en 3 ramas, generalmente. Una rama externa que continúa el labio externo y también se denomina cresta del glúteo mayor, acá la vemos marcada, y esta se denomina así porque inserta el músculo glúteo mayor y también al aductor mayor. Y vemos cómo se dirige hacia el trocánter mayor, esta eminencia que vemos por aquí. Una rama interna que continúa el labio interno, ¿se acuerdan que estaba de este lado? Esta se denomina cresta del vasto interno porque inserta el músculo vasto interno. Y vemos cómo pasa por debajo del trocánter menor, es esta eminencia más pequeña que señalamos aquí. Y sigue hacia anterior, o sea, del otro lado del hueso, como cresta intertrocanteria anterior. Y una rama media, o cresta pectínea, que la vemos aquí, que inserta el músculo pectíneo y se dirige hacia el trocánter menor también. Pero hay algunos casos que puede haber una cuarta rama, o también denominada cresta del aductor menor, que inserta a este músculo, al aductor menor, y está por fuera de la cresta pectínea. La vemos aquí. Entonces, de interno hacia externo, la línea áspera, o sea, hacia posterior, y bien hacia superior, vemos cómo quedan delimitadas la cresta del vasto interno, la cresta pectínea, a veces la cresta del aductor menor y la cresta del glúteo mayor. En cuanto a las extremidades, describíamos una extremidad superior que comprende a la cabeza del fémur, a dos eminencias rugosas, o el trocánter mayor y trocánter menor, que lo fuimos mencionando, y al cuello del fémur. Y también teníamos una extremidad inferior que va a estar representada por los cóndilos. Comenzaremos con la extremidad superior, particularmente con la cabeza del fémur. Esta es una eminencia lisa y articular, justamente es la encargada de articular con la cavidad cotiloidea del hueso coxal y tiene la forma de 2/3 de esfera. Ahí la vemos. Y presenta una depresión denominada fosita del ligamento redondo, que también ahí la marcamos. En cuanto a las eminencias rugosas, el trocánter mayor
es una eminencia cuadrangular situada en la prolongación del cuerpo del hueso. Y lo vemos ahí, bien prominente hacia posterior. Su cara externa está recorrida por la cresta de inserción del glúteo medio. Podemos apreciar esta cresta acá. La cara interna presenta una depresión que se denomina fosita digital. Lo veríamos si miramos desde este lado, pero esta imagen no nos deja. Capaz desde acá se ve un poquito mejor, podríamos suponer que es esa. Y esta inserta el obturador externo. Y por arriba de la misma se inserta el obturador interno y los géminos. Son todos músculos que van a ver cuando estudien miología o músculos de la pelvis. En cuanto al borde inferior, está representado por la cresta del vasto externo. Ahí la vemos. Que si recuerdan, la cresta del vasto externo sería la representación del labio externo, que insertaba justamente el vasto externo. Sería como esa cresta que sigue por acá. El borde superior inserta el piramidal. El borde anterior sería la cara anterior e inserta el glúteo menor. Y el borde posterior se continúa con la cresta intertrocanteria posterior. Algo a destacar es que, bueno, y ahí la marcamos, esta es la cresta. Algo a marcar es que hay un ángulo, ese superinterno, y se denomina tubérculo pretrocanterio. Y lo podríamos ver ahí. Y en cuanto al trocánter menor, es una apófisis cónica situada en la unión del cuello con la cara interna del cuerpo. Es más pequeña, menos prominente, y esta inserta el psoas ilíaco. Muy importante. Y para describir las líneas intertrocanterias, debemos saber que estas unen a los trocánteres, es decir, al mayor y al menor, y hay una línea intertrocanteria anterior que va desde el tubérculo pretrocanterio, es decir, desde aquí, hacia el trocánter menor, que de este va a estar separada por una fosita que se denomina fosita pretrocantinia. Acá no se aprecia bien, pero imagínense que hay una fosita antes de llegar al trocánter menor. Y la línea intertrocanteria posterior es la continuación del borde posterior del trocánter mayor y se une al trocánter menor. Y ahí la vemos. Y bueno, es la impresión de la inserción del cuadrado crural. Bueno, y finalmente el cuello del fémur es un segmento cilíndrico que une la cabeza del fémur a los trocánteres y al cuerpo. Y acá lo vemos bien, el cuello. Pasamos a describir la extremidad inferior, que está compuesta y representada por los cóndilos femorales. Estos son eminencias articulares laterales, una interna y una externa, que la interna es más grande y descendida, podemos verlo acá, mucho más grande, un poquito más abajo, ahí la marcamos, que presentan diferentes caras y reparos. Las caras inferior y posterior están ocupadas por una superficie articular que corresponde a la rótula y a la tibia. ¿Bien? Estamos hablando de inferior y posterior. Hacia anterior, o sea, más hacia esta cara, podemos distinguir la tróclea femoral, que sería esta partecita. ¿Ven? Esta parte. Perfecto. Y hacia posterior, las superficies condilias. Ahí las vemos. Que están separadas por la escotadura intercondilia, esa misma, la cual presta inserción a los ligamentos cruzados de la rodilla. Y algo para describir es que por encima de cada cóndilo hacia posterior vemos tubérculos supracondilios, tanto interno como externo, que representan la inserción de los gemelos de la pierna. Estos se insertan ahí. La cara anterior está representada por el hueco supratroclear, o sea, por encima de la tróclea, que corresponde a la parte superior
de la rótula en extensión. Claro, cuando la pierna está en extensión, la rótula choca y queda acá. Se acomoda en ese huequito. Y las caras laterales difieren en cada cóndilo y podemos describir diferentes reparos anatómicos, digamos, como la tuberosidad interna del fémur, la impresión de la inserción del ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla, el tubérculo del aductor mayor, que lo podemos ver ahí, y la depresión de la inserción del gemelo interno. Y en el externo, la tuberosidad externa del fémur, la impresión de la inserción del músculo popliteo y la depresión de la inserción del gemelo externo. Sin embargo, estos reparos, estas alteraciones anatómicas es difícil de distinguir en la práctica cuando tenemos un hueso en la mano. Pero está descrito en todos los libros. Hasta acá hemos llegado. Muchas gracias.